Malaquías capítulo 2, vamos a leer. Ahí no voy a hablarles de los diezmos. Cada que uno que abre Malaquías se asusta uno porque dice, ya va a hablar de los diezmos el pastor. No, Malaquías no solamente aborda el tema de los diezmos. Creo que el tema que sobresale más es el asunto de la lealtad o la deslealtad, porque pues aquí el Señor a través del profeta Malaquías está hablando de la deslealtad en el matrimonio. Y ahí en el capítulo 2 el profeta Malaquías aborda este tema. Y vamos a hablarlo desde el verso 13 al verso 16 en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dice Malaquías 2:13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vosotros, de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado, o Jehová o el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, o sea, la esposa tuya, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo Dios él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, o un matrimonio delineado en el proyecto de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, que es lo mismo. Y el que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Oramos y pedimos dirección a Dios. Padre, yo ruego una vez más de tu gracia, de tu dirección, para que yo pueda transmitir este mensaje a tus hijos, a los matrimonios que estamos aquí, Señor Jesús, los que tenemos el privilegio de tener a nuestra esposa a nuestro lado y que hemos luchado por algunos años por mantenernos juntos. Tú has sido el elemento principal y queremos que tú nos des gracia para que podamos verlo desde una perspectiva espiritual y entender, Señor Jesús, que hay un proyecto divino dentro del matrimonio, hay un proyecto espiritual dentro del matrimonio. En el nombre maravilloso de Jesús te lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, alabando y glorificando al Señor. Bienvenidos nuevamente todos a la casa del Señor. Es un honor, es un privilegio, un gusto poderles ver, saludar y estrechar. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor, a través del profeta Malaquías, tiene una nostalgia con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel llegó a un punto donde empezó a mezclarse y a hacer matrimonios con gente que no eran del pueblo de Israel. Es lo que el apóstol Pablo llama el yugo desigual. Y el pueblo de Israel empezó a hacer esto, a unirse en yugo desigual. Y empezó a tener algunos problemas. Entonces Dios, si no tuviese Dios interés en el matrimonio, que el matrimonio sea un vínculo en el cual esté Él en medio del matrimonio, pues no diría nada. Simple y sencillamente Dios se haría de la vista gorda y pues que hagan lo que quieran y que se casen con quien quieran, a ver cómo les va. Todos los matrimonios pasamos dificultades, todos los matrimonios pasamos procesos difíciles. Pero pues bueno, en esta ocasión Dios está reprochándole al pueblo de Israel particularmente esta situación. Dice el verso 11, solamente para reforzar un poquito este asunto, dice: prevaricó Judá y en Israel, en Jerusalén, se ha cometido abominación. Mire la magnitud en que Dios ve el que nosotros no valoremos el matrimonio desde una perspectiva espiritual. Dice: porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con la hija de dioses extraños, o se unió en yugo desigual con los infieles, que es el término que utiliza Pablo. Se casó con una que no era cristiana o con uno que no era cristiano.
Esto tiene consecuencias más serias de lo que uno se imagina. Quiero titular este mensaje: lealtad en el pacto matrimonial. Dios está reprochando la deslealtad, pero nosotros necesitamos tomar conciencia que el matrimonio no es un contrato, ¿sí? Los contratos pues se disuelven muy fácilmente. El matrimonio, aquí visto desde una perspectiva bíblica, se ve como un pacto. Quiero hablarle de la diferencia entre un contrato y un pacto. El matrimonio como contrato pues tiene sus desventajas, y quiero decir esto, que en nuestra vida secular todo funciona a base de contratos. Todo. El carro que tú traes, bueno, si lo sacaste de un dealer, tuviste que firmar un contrato y te comprometiste a cumplir con las condiciones de ese contrato. La vivienda donde tú estás, si estás rentando, si estás comprando, es lo mismo. Es un contrato el que rige todo lo que se hace. Si vas a un trabajo, haces un contrato de trabajo. Si eres self-employer o contratista por tu cuenta, igual, cada que haces un trabajo tienes que hacer un contrato. ¿Qué es lo que voy a reparar? ¿Cuánto voy a cobrar? Todo tiene que estar establecido en cláusulas. Y la vida social o el entorno de nuestra manera de vivir la hemos convertido así. Todo es a base de contratos. Y hemos incluido el matrimonio fuera desde la perspectiva espiritual, fuera desde la perspectiva de pacto, es un contrato también. Las personas que están viviendo en unión libre le dicen, ¿verdad?, que no es libre más que nada. El concepto de unión libre, yo no sé quién lo sacó, pero más bien es una unión desordenada. Se violan, creo yo, tres elementos importantes. Se viola la ley terrena. Cuando alguien está viviendo en Amaciato, Michoacán, me acuerdo, cada que digo esta palabra me acuerdo de mi esposa, porque salió el tema de que están viviendo en Amaciato y que están viviendo en Amaciato. Y mi esposa estaba niña y le pregunta a su mamá: mamá, ¿y dónde queda Amaciato? Cállese, chiquilla, usted que sabe. Pues bueno, viviendo en unión libre, las personas que viven en unión libre violan, número uno, la ley. Ese contrato que te favorece, porque, por ejemplo, si una de las dos personas muere, ese contrato le da derechos legales a la persona, a la viuda o al viudo, ¿sí? Sobre lo poco o lo mucho que hayan hecho, pero la esposa tiene el derecho de cómo va a ser el funeral. Bueno, yo le estoy hablando tal vez de lo más fatal, pero en muchas cosas y en muchas circunstancias lo legal funciona y es algo que se necesita. No se puede estar viviendo al ahí se va, porque pasan situaciones legales donde pues no se puede tomar acción legal porque no están casados legalmente. Entonces se viola ese principio legal, se viola un principio espiritual también cuando no se está casado. Se viola un principio espiritual porque Dios aborrece el repudio y también aborrece el adulterio y aborrece la fornicación. Entonces, y el tercer punto que se viola es la ley moral también. Nosotros vivimos en un entorno donde tenemos bases y principios morales que forman familias, que forman estructuras, que forman negocios, que forman todo lo que sea. Entonces, cuando un matrimonio dice: nosotros queremos vivir en unión libre porque vamos a ver si pega, y si no pega, pues lo despegamos. Porque el término es ese: vamos a ver si pega, y si no pega, pues despegado estaba, ¿verdad? Así se manejan muchos muchachos hoy en día. Asusta la estadística de divorcio. 51% de californianos se divorcian. Nada más en California. Esa es la estadística de California. 51%, más de la mitad. Y esto abarca a cristianos y a no cristianos. Muchos de nosotros que tenemos
dificultades en matrimonio. Y digo nosotros porque todos los matrimonios tienen problemas, todos. Sea cristiano o no sea cristiano, tenemos dificultades. La grande diferencia está desde la perspectiva en que se ve el matrimonio. Si lo vemos como un contrato, ese matrimonio es muy posible que se disuelva. Quiero hablarle de la diferencia rapidito, pues, para entrar en materia, entrar en la base bíblica, por supuesto, que es la que nos interesa. Los contratos atan legalmente. No es una unión que tú estás atado a través de un contrato porque amas o porque esto o porque el otro. No, los contratos atan legalmente. Los contratos son por un tiempo determinado. Aunque bueno, en el matrimonio no te dicen, ¿verdad? Cuando, ¿por cuánto tiempo quieres este contrato de matrimonio? No te preguntan, pero se entiende o se sobreentiende que si no se cumplen las expectativas de ese contrato, pues te divorcias. Ningún problema. Hablo en asunto cuando el matrimonio es un contrato, ¿sí? Son por tiempo determinado. Los contratos pues son egoístas, siempre busca el contrato, el que expide el contrato, si es una arrendadora, si es una tarjeta de crédito, todos buscan su beneficio, tanto el que firma el contrato como el que excede el contrato, buscan su beneficio. El que te prestó el dinero pues quiere que se lo pagues a tiempo y con los intereses, y si se los pagas a tiempo te da un puntuaje de responsabilidad, y eso a ti te hace así como cierto beneficio, ¿no? Pero igual son contratos que son egoístas. Y cuando el matrimonio se ve desde la perspectiva de contrato, pues cada quien hace sus expectativas, y no te metas con mi vida, y es mi vida, y yo sabré lo que hago, es mi dinero, es mi esto, es mi lo otro, y así a veces pues funcionan los matrimonios que se manejan bajo contrato. Y esos matrimonios pues usualmente llegan a tener muchos problemas, o toda su vida es un problema, ¿no? Los contratos se cancelan si no se cumplen las expectativas o lo esperado. No, pues es que yo pensé que iba a hacer esto, después de un año ya me doy cuenta que no eres la persona que yo esperaba, y esto y lo otro, y pues fírmale aquí, pues le firmo o no le firmo. Son unos pleitazos que se avientan ahí. Nos ha tocado ir muchas veces a corte a ver estos asuntos de divorcio y estas cuestiones. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque el apóstol Pablo da una cláusula para divorciarse. Sí, aunque me vea así como diciendo que está diciendo el hermano Lalo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo da una cláusula para divorciarse. Y esta cláusula se justifica solamente cuando hay exceso de abuso verbal, físico. Entonces, cuando una o la otra parte es agredida verbalmente, físicamente, y que tiene evidencias, pues esto inclusive le puede ocasionar la cárcel tanto a una parte como a la otra, ¿sí? Porque está avalando, justificando una causa, y esa es acción de divorcio inmediato, legalmente. Y espiritualmente también el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno de ustedes está teniendo problemas a esa magnitud, de golpes, de insultos, de que todos los días ahí viene el ogro, y dónde me voy a meter, dónde se van a meter los niños, pues ¿qué vida es esa? Dice el apóstol, porque no estamos sujetos a servidumbre. El matrimonio es un pacto donde Dios tiene que estar ahí presente. Yo le estoy hablando de esta manera no porque yo sea el modelo a seguir, por favor. Yo tengo mis problemas y voy a resolverlos de la mejor manera, como mi esposa y yo tengamos que resolverlos, pero yo le he dicho a ella: ni pienses que me voy a divorciar de ti. No se crea. Pero sí, no, en mi mente nunca ha cruzado la idea de divorciarme. A veces cuando nos enojamos y esto y lo otro, pues la desilusión, y ella se acuesta enojada, yo también, y ya, pues bueno, nos arreglamos al siguiente día y esas cuestiones. Pero nunca ha cruzado
por mi mente la idea del divorcio. No visualizo yo mi vida separado de mi esposa, de mi familia, y por consecuencia pues muchas cosas. Una persona, imagínese un pastor divorciado que deja a su esposa, que deja a sus hijos o es X, pues no tiene la moral de pararse detrás de un púlpito y estar predicando, porque pues ¿de qué va a predicar? ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el matrimonio es un pacto. Un pacto. Desde la perspectiva divina, el matrimonio es un pacto. Y bueno, ¿qué es un pacto? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato, para ir entrando en materia? Un pacto es para toda la vida. Cuando usted hace un pacto con una persona, vamos a hacer un pacto por un año, ¿sí? No, el pacto matrimonial es para toda la vida. Hay textos muchos para esto. En un pacto se lucha para conquistar cualquier obstáculo. ¿Por qué? Porque hay un pacto. No podemos ese pacto violarlo porque tuvimos una discusión, o porque tuvimos un problema, o porque se atravesó esto o aquello. No. Un pacto siempre conquista. El objetivo de un pacto, cuando el matrimonio es un pacto, se conquista cualquier obstáculo. En un pacto se cumplen las promesas, ¿sí? Si nosotros, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque nuestra cultura nos enseña a veces, ¿verdad? Y hacemos algunas fiestas muy alusivas a esto. Vamos a renovar nuestros votos, decimos. Cumplimos 50 años y vamos a renovar nuestros votos. ¿Qué es renovar nuestros votos? Por renovar las promesas que le hicimos cuando nos casamos con ella. Levanten la mano los que las han cumplido. Que los felicito por ser tan sinceros. Ni una mano se levantó. Es muy difícil que nosotros cumplamos las promesas que le hicimos a nuestra amada en el altar. Muy difícil. Pero sin embargo, eso no justifica que nosotros nos separemos, porque la intención o el objetivo es seguir adelante a pesar de todo. Entonces, pues bueno, hoy creo que más que una renovación de votos, es una recordación o recordar, como es la intención de Malaquías, recordar al pueblo de Israel que el matrimonio es un pacto. ¿Por qué estás enojado con nosotros? ¿Por qué no nos vas a escuchar si derramamos nuestras lágrimas en el altar, Señor? ¿Por qué no nos vas a escuchar si te ofrecemos sacrificios? ¿Por qué no nos vas a escuchar si te ofrecemos holocaustos? ¿Por qué no nos vas a escuchar si ayunamos, Señor? Porque ustedes han sido desleales, le dijo. ¿Desleales? Y ellos le dicen lo mismo en los diezmos. No sé si es la retórica de Malaquías, ¿verdad? Pero Jesús, o sea Dios, les dice a ellos: sí, ustedes han sido desleales con la mujer de su juventud, con la jovencita que se casaron. Se divorcian cuantas veces quieran, y además de eso ustedes se han casado con mujeres extranjeras, y eso es un problema. Dios no está de acuerdo con eso. Cuando un joven viene a mí y me dice: hermano, pues allá en el mundo conocí una joven y me la voy a ganar para Cristo, y que esto y que el otro. Ay, esa historia, ¿cuántas veces he escuchado yo esa historia? Y el que termina ganándose para el mundo no es él para Cristo. Son excepciones, claro. Hay quienes sí se las alcanzan a ganar, o ella a él, o viceversa. Pero la regla es que casi siempre el hombre jale o la mujer jale para el mundo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto en las bases del pacto matrimonial, porque repito, a veces andamos queriendo hacer a través de promesas que no alcanzamos a cumplir, pero en un pacto por lo menos hacemos el esfuerzo de cumplir las promesas que hicimos. En un pacto se cumplen las promesas. En un pacto se perdona y se sigue adelante. En un pacto. Hemos en nuestros años de consejería matrimonial, hemos tratado casos bien difíciles, que justifican una separación, que justifican un divorcio. Pero esa pareja decide perdonarse y decide seguir adelante.
¿Y sabe qué sucede? Salen adelante. Porque se perdonaron. En un pacto se perdona y se sigue adelante. Independientemente de la magnitud del problema, del daño que se haya ocasionado al pacto matrimonial, cuando hay una conciencia de lo que nosotros hicimos fue un pacto, se sigue adelante a pesar de todo y se perdona. No es un perdón condicional, ¿verdad? Te perdono pero no olvido, no es perdón. Es perdonar y olvidar. Ese es el proyecto de Dios. Y Jesús nos dice, ¿verdad? O el apóstol Pablo, mejor dicho, a la magnitud, como Cristo amó a la iglesia, así debemos amarla, y como Cristo perdonó a la iglesia, así también los matrimonios deben perdonarse, porque es un pacto, el matrimonio es un pacto. Muy bien, vemos los detalles, ¿verdad? En un pacto se forma el carácter de responsabilidad. En un pacto se forma un carácter de responsabilidad, de amor y de respeto. Se va formando estas bases que consolidan el pacto matrimonial: la responsabilidad, el amor y el respeto. Cuando no hay conciencia de pacto en el matrimonio, pues todo esto lo tiran a la basura y los insultos es lo primero que sale a relucir. En un pacto se ignoran las fallas y se ajustan y se aceptan, porque somos diferentes. Les decía yo el domingo pasado que mi esposa y yo somos muy diferentes. Ese asunto de que somos la pareja ideal, creo que no existe, sinceramente. Somos tan diferentes, somos de fisonomía, de carácter, de reacciones tan diferentes, pero ese es el proyecto y ese es el objetivo de Dios, que esas dos personas tan diferentes se formen y que lleguen a ser uno. Que lleguen a ser uno dentro del pacto matrimonial. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, en un pacto, pues las fallas se van ajustando, se van moldeando, no se cambian a veces, porque en nuestros modelos la mujer dice: es que yo lo voy a cambiar, él va a ser diferente. No, es que yo sí la voy a domar a esta potranca o lo que sea, ¿verdad? Más cuando somos medios cuatreros y venimos de allá del rancho. No, yo sí le voy a demostrar quién manda y eso. No intentes cambiarla, acéptala como es ella y ella acéptalo como es él y adelante, caminen adelante aceptándose el uno como el otro, tratando, ¿verdad?, sin que se violen principios como es el respeto, la responsabilidad, el amor, todas esas cosas que son importantes. Muy bien, ¿qué es un pacto? Vamos a verlos desde una perspectiva bíblica así rapidito, y quiero invitarles, por favor, que me acompañen ahí al primer libro de la Biblia, que es Génesis capítulo 9. Quiero decirle que Dios trabaja con nosotros, los seres humanos, o empezó a trabajar con nosotros a través de pactos después de la caída del hombre. Cae el hombre cae en pecado. Entonces ya Dios no empieza a tratar con el ser humano a través de condiciones, ¿sí? Haz esto y si haces esto, yo te voy a dar esto. A veces nosotros queremos manejar el matrimonio. Eso se llama egoísmo, un 50-50. Respétame y te respeto. Quiéreme y te quiero. Dame y te doy. No, Dios dio todo por nosotros y esa es la manera. Yo creo que le deberíamos de cambiar, y no estoy bromeando, le deberíamos de cambiar el nombre al matrimonio. Deberíamos de llamarlo martirmonio. ¿Qué fue Jesús para su iglesia? ¿Un mártir? ¿Y no nos dice que nosotros debemos ser así como Él amó a la iglesia con las esposas? Conviértete en un mártir del matrimonio. De veras, a los dos, no creas, no estoy diciendo nada más para el hombre, a las dos. Si los dos tienen el concepto de mártir en el matrimonio, te acepto y le entramos y le seguimos hasta la muerte. Pues ese matrimonio, hermanos, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al cielo, va a llegar a donde quieran llegar sin ningún problema. Entonces, pues bueno,
Jesucristo o Dios trabaja con el ser humano a través de pactos después de la caída del hombre. Y el primer pacto que hace, ¿con quién lo hace? Con Adán. Con Noé, perdón. Con Noé. Vamos a leerlo y rapidito quiero solamente tomar estas citas bíblicas y ya entrar. No me voy a extender mucho. Solamente le estoy dando como referencia a esto. Génesis 9, capítulo 9, verso 8, de ahí en adelante. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Dios le está diciendo a Noé y a sus hijos después del diluvio. Porque indudablemente ellos se sintieron muy tristes porque ya nomás quedaron 8 personas en el mundo. Dios destruyó a toda la humanidad a través de agua. Y aunque tenemos ahorita, bueno, nosotros le llamamos un diluvio a esto, ¿verdad? Que nos está cayendo. Pero Dios, tranquilo, no va a destruir a la humanidad a través de agua. Dios lo prometió. Entonces, eso es lo que les está diciendo básicamente a la familia de Noé. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, verso 9: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. ¿Cuál fue la señal de ese pacto, hermanos? Mi arco. Verso 13. Nosotros le llamamos iris. ¿De dónde sacamos eso de iris, verdad? Ahí Jesús o Dios no dice mi arco iris, nomás dice mi arco. ¿Has visto un arco iris, hermano? Cosa más maravillosa. Que me expliquen los científicos dónde nace, dónde termina. Las mentes, a nosotros nos decían cuando estábamos niños que donde empezaba el arco iris y terminaba el arco iris había un tesoro y había que ir a buscarlo. Ahí estaba una cajita con dinero y con oro y bueno, muchas cosas. Este asunto del arco iris, así lo conocemos, es un pacto, es una señal, mejor dicho, de pacto que Dios hizo con el hombre, de que jamás iba a destruir al ser humano a través de un diluvio. Hay situaciones, ¿verdad?, que nos dan mucha tristeza, los tsunamis, y muere mucha gente, pero eso no significa que el mundo va a perecer en agua. Eso no va a suceder porque hay un pacto. Dios es fiel a sus pactos. No le extrañe que en estos días de tanta lluvia, cuando de repente sale solecito, aparezca un arco iris. Qué belleza, hay una sensación, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, cuando sale y lo puedes ver y contemplar, hay una sensación de paz, de tranquilidad, y dices, wow, cuando conoces de dónde viene el asunto, dices, ese es Dios confirmando su pacto. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. ¿Hace cuántos años le dijo Dios a Noé este asunto? ¿Hace cuántos? 5,000, por ahí más o menos, 5,000 años. Todavía sale el arco iris. Ese es Dios el que dijo. No lo hacen los efectos científicos. ¿Quién puede crear una cosa tan bella como esa? ¿Quién puede crear una aurora boreal? ¿Quién puede crear cosas tan maravillosas como las que hace Dios? Pues todas esas, bueno, particularmente el arco iris es un pacto establecido. Entonces, Dios es fiel a sus pactos. Dios no echa marcha atrás a sus pactos que Él hace con el hombre, porque es Dios el que los está diciendo, ¿sí? Vamos a otro pacto. Solamente voy a mencionar, si los menciono todos, pues aquí nos amanecemos, ¿no? Pero los más básicos, los que conocemos para entender un poco este asunto del matrimonio o la lealtad en el pacto matrimonial. Dios es muy leal a sus pactos, no los viola. Dios no
no los hace a un lado porque Él lo dijo y así lo cumplirá y lo seguirá haciendo, dijo ahí con Noé, por los siglos de los siglos. Los siguientes textos ahí de donde leímos Génesis, sigue diciendo, ¿verdad? Verso 13, pues he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra y se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío. No es que a Dios se le olvide. No, simple y sencillamente a nosotros nos está diciendo que ese es un proyecto de Dios, que Dios tiene una señal de ese pacto que hizo. Y me acordaré de mi pacto, del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Dios lo ve y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ese es el carácter que un pacto, o de la magnitud que un pacto se debe manejar. Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham. Los que leemos un poquito las cuestiones de los pactos nos damos cuenta que también el pacto que Dios hizo con Abraham, hay una señal de ese pacto. ¿Cuál es la señal de ese pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Se recuerdan? Solo hay uno: la circuncisión. Ese es el pacto. Hasta el día de hoy los judíos es una regla que al octavo día el niño se tenga que llevar, y es toda una ceremonia. No piensen que es el rabino que se encarga de hacer este tipo de cirugías. Es una persona avalada médicamente y espiritualmente avalada también para hacer este tipo de ceremonia. La circuncisión para los judíos es un pacto que Dios estableció con los hijos de Abraham. Todos nosotros conocemos que el pacto de la circuncisión tiene una proyección divina para nosotros. Dijo Pablo que si nosotros somos descendientes de Abraham, o que si nosotros somos de Cristo, simiente de Abraham sois. Y si sois simiente de Abraham, sois también herederos de las promesas. Y esa señal del pacto de la circuncisión no es el prepucio, sino que es el corazón. Dios quita la carne del corazón y pone su espíritu y su palabra en nuestro corazón. Esa es la señal del pacto para los que hemos nacido de nuevo en la dispensación de la gracia. Amén. Solamente quería aclarar esos detalles. Muy bien. ¿Cuáles son las cláusulas? Verso 9, 17. 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros. Tú y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Si nosotros vemos la Biblia desde una perspectiva literal, nos vamos a confundir. Yo he escuchado a muchos ateos decir esto: ¿qué Dios es ese que le mete en la cabeza a un hombre que vaya a matar a su hijo? Refiriéndose a Abraham cuando lleva a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Dice: ¿cómo voy a adorar yo a un Dios? Porque la religión cristiana nace de Abraham. La religión musulmana también nace de Abraham. Están ahí delineadas esas dos cosas. Entonces dicen los ateos: ¿cómo ese Dios de un hombre que escucha voces y esas voces le dicen ve a matar a tu hijo? ¿Qué moral de ese Dios? Entonces, cuando uno
no tienes una doctrina sólida, cuando no tienes un criterio amplio de la interpretación de las Biblias, dices, caray, tienen razón. ¿Qué Dios es ese que manda a matar? ¿Qué están diciendo el ateo? Que Abraham era un esquizofrénico que oía voces y esas voces le decían, ve a matar a tu hijo. Entonces, ¿en qué está basada la religión? ¿En qué está basado el cristianismo? Hay que entender perfectamente que todas estas cosas que sucedieron en el pasado tienen una aplicación en el presente, en la dispensación de la gracia, totalmente espiritual. Totalmente espiritual. La Biblia, amados hermanos, nosotros no la podemos tomar toda como una guía de moral. Tiene una regla de moralidad, por supuesto, pero no la podemos tomar toda como una regla de moral. Porque si eso es así, pues imagínense, Salomón tuvo 1000 mujeres. Y Abraham, Isaac y Jacob le entraron a todo este negocio de la poligamia. Padres que mataron a sus hijos. Entonces, si no ve uno la palabra de Dios desde una perspectiva espiritual, muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y en la ley, si no los vemos de una perspectiva espiritual, al rato vamos a terminar siendo ateos. Y eso es un problema muy serio, porque si nuestras convicciones no están formadas en proyectos totalmente definidos en Dios, nuestra mente va a divagar y a perdernos. Y bueno, quise mencionar esto así rapidito porque viene al caso con lo de Abraham y cómo Dios manda a este hombre que la señal de ese pacto sea la circuncisión del prepucio. ¿Cómo? Pues ¿qué Dios es este? ¿Qué se trae? ¿O cuál es el objetivo? El objetivo es darnos a nosotros a entender que el corazón, ¿verdad?, es parte donde se maquinan los pensamientos, es así más o menos la línea, y que para entender a Cristo, para entender la ley, para entender el proyecto de Dios, hay que quitar la carne. Entonces ese pacto tiene una fusión es una mezcla que activan los dos, es una fusión donde la carne no predomina el pacto y la señal del pacto. ¿Cuál es esa señal? Hay que quitar la carne de pecado, así lo representa, no porque sea pecado ese asunto, ¿verdad? Así lo representa, hay que quitar la carne de pecado para que Cristo pueda ejercer en amplitud la dispensación del pacto de la gracia sobre nosotros. Bueno, a lo mejor vale la pena ahondar mucho en esto, ¿verdad? Pero estamos hablando de las cláusulas de los pactos. El otro pacto que encontramos, vamos un poquito rapidito, estoy hablando de los pactos más sobresalientes, el pacto que Dios hizo con Moisés, conocido como el pacto de la ley. Así, ¿verdad? Así se conoce el pacto de la ley. Éxodo capítulo 34, verso 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe en estas tablas, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora, este pacto que Dios estaba concertando o haciendo con Moisés se basaba en unas piedras escritas por el dedo de Dios. Va a ser la señal del pacto, ¿sí? Entonces Dios le dice: escríbete. Dios le dice: estas tablas, ¿verdad?, serán la señal del pacto. Dice el verso 28: y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas de la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Las tablas de las palabras del pacto. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender al monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Entonces, pues bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero la señal del pacto con Moisés fue la ley. Y la ley, vuelvo al punto de partida, la ley se vuelve un contrato. Por eso nadie, ningún ser viviente sobre la tierra ha podido cumplir la ley con todas sus expectativas. Nadie a través de la ley se puede justificar.
Pero Cristo vino para quitar de nosotros la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros, para Él mismo ofrecerse en sacrificio y darnos nosotros acceso a la palabra de Dios. Bendito su nombre. Entonces, basado más o menos en todos estos principios, quiero que ya para cerrar, quiero que veamos el pacto matrimonial, que es un pacto para toda la vida. Los que estamos casados y que tenemos a nuestra esposa aquí con nosotros o junto con nosotros, debemos darle gracias a Dios porque tenemos un proyecto o un pacto, hemos hecho un pacto con esa compañera que Dios nos dio para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Vamos ahí a Gálatas. Quiero explicar en forma muy sencilla el asunto del pacto matrimonial. Gálatas capítulo 3. Quiero solamente explicar un poquito la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta que escribe el apóstol Pablo. Los hermanos en Galacia, a los que se les dirige esta carta, recibieron a Cristo en sus vidas. Y sufrieron las consecuencias de haber recibido a Cristo en sus vidas, la burla, la censura, algunos de ellos hasta murieron, pero después de algún tiempo se olvidaron de Cristo y se volvieron a la ley. ¿Qué le parece? Conozco a una línea de cristianos hoy en día que se dicen judíos mesiánicos. Y los judíos mesiánicos dejan todo lo de la gracia y se vuelven a la ley, practican todo lo de la ley, desde el bar mitzvah y esas cositas que entran, que tienen en sus puertas y las tocan, y las campanitas y se ponen su kipa aquí en la cabeza y todas esas, bueno, iba a decir ridiculeces, no son ridiculeces, pero nosotros sí nos vemos ridículos porque no somos judíos, no somos del linaje de Abraham en el ámbito secular de la sangre. Es más, los judíos creen que el cristianismo no tiene nada que ver con ellos como judíos, porque dicen Jesús no viene de un vientre judío. Échese ese trompo al uña. Jesús es del linaje de Ruth. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí? Pero ahí hay una enseñanza espiritual también para nosotros. Vos era hijo de Abraham, Ruth no era hija de Abraham, y de ese linaje viene nuestro Señor Jesucristo. Léanla en la genealogía. ¿Por qué es este proyecto? Porque Dios desde entonces estaba visualizando la salvación para los gentiles. Simple y sencillamente, así se la pongo para que usted la entienda. Entonces, pues bueno, Pablo escribe a los Gálatas y les dice en esta carta, particularmente en el verso 3, ustedes son unos insensatos, no tienen sensatez, no piensan, iba a decir con la cabeza, pues no se piensa con los pies, ¿verdad? No piensan ustedes. Dice al verso primero del capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinar es embrujar o hechizar, eso es lo que es fascinar, para no obedecer a la verdad. A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, es una evidencia. Es una evidencia del nuevo pacto. Todos los pactos, le mencioné 3, todos los pactos tenían una señal. El arco iris, que dijimos con Abraham, la circuncisión, con Moisés la ley. En la gracia, la señal del pacto es el Espíritu Santo en nosotros. Ay, hermanos, pensé que iban a darle gracias a Dios porque emocionarse, pero bueno, no le hacen aunque no se emocione. El Espíritu Santo en nosotros. Entonces Pablo les dice, ¿por qué recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por la ley? No, el Espíritu Santo no vino a través de la ley. El Espíritu Santo vino a través de Jesucristo. La promesa, todos los pactos tienen una promesa.
Todos los pactos tienen una promesa y una señal. Y la señal de la promesa es la presencia del Espíritu Santo. Váyanse a Jerusalén, les dijo Jesús a sus discípulos, y no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos de la promesa de lo alto. Gloria al Señor Jesús. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. La promesa. Entonces Pablo confronta la postura de los hermanos en Galacia y les dice: ¿cómo es posible? Ustedes no recibieron el Espíritu Santo a través de las obras de la ley, o la recibieron por el oír de la fe, y obviamente pues esto es así. Bueno, pero ya en el verso 15, para entrar ya en materia, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcancen a los gentiles. Escuche esto y analícelo muy bien, por favor. Porque todo aquel pacto que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, todos esos pactos vienen a favorecernos a nosotros actualmente a través del pacto de la gracia, cuya señal es el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham, para la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué sucedería? Recibiesen la promesa del Espíritu. Verso 15, vea, analice por favor el verso 15, lo que dice Pablo a los hermanos en Galacia. Hermanos, hablo en términos humanos. En cuestiones humanas, dice, un pacto, vea usted la magnitud de un pacto. En términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres. Yo conozco personas, amigos, que han hecho pactos humanos. No está Dios, de palabra. Se dan la mano y dicen: yo voy a ser tu amigo toda la vida y ahí voy a estar en las buenas y en las malas. Y son gente leal que cumple los pactos. Yo llegué a entrar a Estados Unidos cruzando la frontera con mi licencia cuando me la pedían, pero en Estados Unidos antes del 11 de septiembre se podía entrar solamente diciendo US Citizen. Es todo lo que usted tenía que decir. Y adelante. Hoy en día, ¿cree que se puede hacer lo mismo? No. Las cosas han cambiado mucho, porque la palabra tenía un valor. La palabra tenía un precio. Lo que sale de tu boca tiene un precio. Y ese precio era muy avalado aquí. Todo ese asunto de la palabra ha quedado cambiado por un contrato. Hoy en día, fírmale aquí. No, las palabras se las lleva el viento, amigo. Fírmele aquí. ¿Cómo que mañana te pago? A ver, fírmale aquí que mañana vas a venir con el billete y me vas a pagar. Todo es a base de contratos, porque si no pagas, entonces pues él legalmente puede ir con un juez y decirle: me dijo que mañana me pagaba y tiene un año y no me paga. Entonces hay una ley que dice: tú firmaste ese contrato y o lo cumples o vas a la cárcel. Entonces esas cosas se han perdido, y es por eso que yo traigo a reflexión, hermanos, el valor que nosotros debemos darle al matrimonio hoy en día, el matrimonio como pacto. Entonces el apóstol está diciendo aquí: ese pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado o una vez que se documenta ese pacto de la manera que sea, dándose la mano, como lo hizo Boaz con un zapato. Esa era la forma de firmar un contrato. Qué curioso, ¿verdad? A ver, tú quieres aquí a la doncella, tienes que redimirla y sus terrenos y esto, y tienes que casarte con ella y darle descendencia. No, yo no quiero nada con una moabita. Pues si no la quieres, dame el derecho a mí, porque yo sí quiero hacerlo. Sí, dilo. Se quitó el zapato y le dijo: ahí está.
Esa era la firma. Entonces, una vez que se ratifica un pacto, ¿qué dice la frase siguiente, hermanos? Nadie lo invalida ni le añade. Estamos hablando de un pacto, ¿qué? Humano. ¿Usted cree que Dios va a hacer a un lado su pacto que dijo? ¿Usted cree que Dios no va a cumplir su pacto con nosotros? No, hermano, Dios cumple y cumple y cumple y cumple y cumple, porque cumple. No como dijo nuestro flamante presidente, me canso ganso. Estaba escuchando el discurso del presidente y le digo a mi esposa, le digo, en este discurso lo están traduciendo al todo el mundo. ¿Cómo traducirían eso? ¿Cómo dirían los americanos me canso ganso en Francia o en otros lugares donde? Pero bueno, Dios bendiga a nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Dios no es con los hombres, no es como los hombres que prometen y los verdaderos hombres que prometen algo no se echan marcha atrás, como aquellos que un día prometieron a Dios servirle todos los días de su vida y que lo han cumplido. Pues gloria al Señor por esa gente que sabe cumplir una palabra y un pacto con Dios. El matrimonio, de esa forma, uno no le echa marcha atrás al asunto. Tiene sus razones muy fuertes del por qué un matrimonio se tenga que disolver, pero si está formado bajo un pacto, nadie podrá hacerle daño. Entonces dijimos que la señal número 1 que tenemos aquí en Gálatas es que el Espíritu avalando ese pacto, ¿sí? Esa es la señal de ese pacto. Vamos ahí concluimos ahí en Hebreos. Bendito Dios. Hebreos capítulo 10. Son textos muy conocidos, usted los conoce muy bien, perfectamente, sin ninguna dificultad. Dice el verso 16, para ser muy concisos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El apóstol Pablo, que creo es el autor de los Hebreos, está recordando las palabras que dijo Jeremías, no sé, 700 años antes, posiblemente. Entonces Pablo está mencionando las cláusulas de ese pacto, los beneficios, los factores de ese pacto. ¿Cuáles son los factores o las condiciones o los beneficios de ese pacto? En aquellos días, dice el Señor, haré un pacto con ellos. Y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Dónde las va a poner, hermanos? En sus corazones. Tenemos aquí el segundo punto. Primero, el pacto de la gracia, o todo pacto formado dentro de los proyectos de Dios, tienen como prioridad su espíritu en nosotros, como señal. Número 2, su ley en nuestros corazones. Si no hay temor de Dios, si no hay reverencia, si no hay respeto, si no hay amor por la palabra de Dios, te mueres como cristiano. Eso es así. No se puede entender un cristiano que no tenga corazón por la palabra de Dios. Entonces, las condiciones, o no las condiciones, las señales del pacto de la gracia, su espíritu en nosotros, su ley en nuestros corazones. Tercera, ¿qué dice? Y en sus mentes las escribiré. En sus mentes las escribiré. Masa cerebral, este cerebro que nosotros tenemos, tiene un vínculo muy estrecho con el corazón. Muy estrecho. Pero cuando éste piensa, calma a éste con sus emociones. ¿Cómo es el corazón, hermano? Dentro de la perspectiva bíblica dice que es engañoso más que todas las cosas.
Entonces, cuando la ley está aquí y está aquí, las emociones no se suben desequilibradamente ni se bajan, porque el cristiano no puede ser que esté arriba un mes y 3 meses abajo. No, el cristiano debe ir avanzando, porque hay un equilibrio emocional, porque las señales de este pacto están basadas, su espíritu en nosotros, su ley en nuestros corazones y escritas en su mente. Memoricen o memoricemos lo más que podamos la palabra de Dios, para que eso sea una fuerza. Cuarta señal del pacto de la gracia. La tenemos ahí en el siguiente verso. Póngase de pie. Ya quiero terminar. Y añade una cuarta cláusula de este contrato. ¿Cuál es esa cuarta cláusula? Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. La cuarta cláusula es perdón incondicional. Un matrimonio que tiene claro el pacto del matrimonio y que sabe que Cristo está en medio de ese matrimonio, porque es Cristo, debe ser Cristo el centro. Por eso Dios, a través del profeta Jeremías, a través del apóstol Pablo, nos recomienda: no se unan en yugo desigual. Busquen muy bien dónde se van a enredar, con quién se van a casar. Busquen muy bien, pídale al Señor. El que halló esposa halló el bien y encontró la benevolencia de Dios. El matrimonio es un proyecto de Dios, pero es un proyecto basado en el pacto, donde Dios esté ahí, que esté su espíritu número uno dentro de nosotros. Si Dios está como en el matrimonio, su espíritu está en el matrimonio, ¿cómo será ese matrimonio, hermanos? Respetuoso, limpio, sano. Van a salir adelante. Si la palabra de Dios está en su corazón, pues siempre, no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. La mente, el corazón, la palabra. Y reforzando eso, no, es que tú me dijiste y que me hiciste y no me respetas y esto y lo otro. El perdón está de por medio también como parte del pacto matrimonial. ¿Le ha tenido que pedir disculpas a su Hani usted una vez, 2 veces? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y nos tienen que perdonar. Nos tienen que aguantar, y nosotros a ellas también. Pues bueno, esto es parejo, hermano. No estamos aquí nada más tirando pedradas femeninas o masculinas. No, esto es un asunto parejo. Si hay un perdón incondicional en la pareja, será un matrimonio que funcionará. Yo quiero hacer algo. 15 minutos para la 1, 5 minutos y nos vamos. Quiero hacer algo, y lo hago con cierta osadía y con todo el respeto que usted se merece. Desconozco sus matrimonios, y usted desconoce el mío también, pero yo quisiera invitar a mi esposa a que pasara, y yo quiero orar en esta ocasión para que Dios siempre me recuerde que esos 30 años que yo tengo casado con esta mujer, todos los días yo recuerde que es un pacto. Estoy, de veras, hermano, estoy luchando por ser mejor con ella. Estoy haciendo cambios, ya de viejo estoy haciendo cambios para bien, no para mal, porque quiero preservar mi matrimonio como un pacto. Y yo quiero invitarlo a usted también. Si está su esposa con usted, véngase. Son 4 cosas solamente que hoy el Señor nos recuerda. Que la presencia del Señor esté con nosotros siempre. Que su palabra esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, y que nos perdonemos incondicionalmente. Hoy podemos no renovar nuestros votos, sino recordar que nuestro matrimonio es un pacto con Dios.
es un pacto divino, no es un contrato. Porque si es un contrato, ¿cuánto durará ese contrato? Vamos a pedirle al Señor que bendiga cada matrimonio, que nos ayude a entender, hermanos, a pesar de las situaciones y circunstancias que atravesemos, entendamos que Jesucristo está presente. Si es Jesucristo el anfitrión de nuestras conversaciones, si la presencia del Señor está ahí, pues vas a bajar la voz, no vas a gritar, no vas a insultar, no vas a decir groserías, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Pero si no está, pues ¿qué problema es ese, verdad? Vamos a orar en esta oportunidad y vamos a recordar que estas 4 cláusulas de contrato, de pacto, que Dios quiere que recordemos siempre en nuestro matrimonio, estén vigentes siempre. Yo quiero envejecer al lado de esta mujer y no sé si ella me va a cuidar a mí o yo la voy a cuidar a ella. Yo creo que yo a ella o ella a mí, no sé, pero sí, sé que ella va a estar ahí conmigo y me interesan sus problemas, me interesan sus necesidades, sus situaciones, sus cosas de mujeres, me interesan porque es la mujer de mi pacto. Y yo no quiero ser desleal con ella. Así que, hermanos, oremos y recordando estas 4 sencillas señales que Dios tiene para con nosotros en el pacto matrimonial. Su presencia, su ley en nuestro corazón, su palabra escrita en nuestra mente y un perdón incondicional. Oremos en el nombre de Cristo.